Y en Café con Luber vamos a hablar de quién decide qué comemos, este micro tan especial que llevamos adelante con la red de defensoras del ambiente y el buen vivir. Y para esto le queremos dar la bienvenida a Mónica Knopov. Ella es ingeniera agrónoma con más de 25 años de trayectoria en agricultura familiar y trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y es integrante de la red Trama, que es una red de mujeres y organizaciones que trabajan con campesinas e indígenas. Vamos a hablar del rol de las mujeres cuando hablamos de soberanía alimentaria. Muchísimas gracias, Mónica, por unirte a este Café con Luber, que ahora es virtual y no nos podemos tomar el café, pero bueno, bienvenida de todas maneras. Espero que pronto nos podamos tomar el café presencialmente. Gracias y contanos brevemente cómo es tu trayectoria relacionada con la soberanía alimentaria y el rol de las mujeres. Bueno, muchas gracias, María José. Por suerte es virtual porque como estoy en San Juan, si fuera presencial hubiera sido más difícil ese café, así que en eso estamos mejor. Bueno, yo soy, como bien decías, ingeniera agrónoma, me recibí en la Universidad de Buenos Aires y desde el año 91 me fui a San Juan, desde el 94 empecé a trabajar con grupos de agricultores. Al principio eran grupos de agricultores varones, como solía ocurrir cuando se hacían esas convocatorias amplias para distintos programas, proyectos. Y en realidad recién cerca del 97 empezaron a aparecer grupos de mujeres y se me cambió totalmente el panorama, porque ahí empezó a aparecer esto que vos hablas de la soberanía alimentaria. Ahí empezó a aparecer que las demandas de estos grupos de mujeres eran totalmente diferentes a los que como ingeniera agrónoma venía acostumbrada a ver. Entonces, bueno, venían nuevos desafíos, ¿no? Cambiaba qué cosas eran importantes. Así que ahí, bueno, empecé a ver un poco más el tema de qué pasaba con eso. Paralelamente, como vos decías, me había incorporado una red, que es la red Trama, donde había técnicas de todo el país con distintos trabajos, así que me iba sirviendo también de soporte frente a dificultades y a dudas de cómo encarar el trabajo en los grupos, y fue algo que en ese sentido se fue dando por suerte junto. Y así, bueno, sigo desde entonces en San Juan, trabajando de distintas formas, pero desde entonces se ha ido intensificando sobre todo este tema del trabajar con mujeres del sector campesino en la agricultura familiar. Y desde la red Trama o desde la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿hay grupos de mujeres en esta dinámica de soberanía alimentaria en todas las provincias? A ver, hay grupos seguro en todas las provincias, hay grupos de mujeres, hay grupos que han ido trabajando antes de la Secretaría de Agricultura Familiar, estaba el Programa Social Agropecuario, que han ido trabajando con el Programa Social Agropecuario, que han ido trabajando con apoyo de otras instituciones públicas, como ha sido el caso de grupos que han tenido apoyos de ProHuerta, con apoyo de distintas organizaciones, como grupos que trabajan el tema de artesanías y también abordan soberanía alimentaria de la red PUNA. En el sur hay fundaciones, seguro que en todo el país hay distintos grupos con distintas características y modalidades que van tomando a veces en forma explícita la soberanía alimentaria y muchas veces simplemente buscando solución a los problemas que ven en lo cotidiano. Y ahí aparece un poquito el rol de una como promotora, buscando analizar qué pasa y buscando ver esto de qué es la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Cómo describirías el rol de las mujeres en la soberanía alimentaria? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es qué es la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es
esta posibilidad de los pueblos de decidir qué comer y cómo se produce. O sea, a veces cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos hablando de un derecho a que toda la gente tenga suficiente alimento para que pueda nutrirse. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, ese derecho ya estamos hablando también que incluya la posibilidad de decidir cómo se produce, qué se produce en cuanto al respeto a la cultura, a las tradiciones y al sostenimiento de esa cultura. Desde ese lugar, si pensamos cómo ha sido históricamente la división sexual del trabajo, sabemos que a la mujer le ha sido asignado el rol de cuidar a la familia, el rol de asegurar la reproducción del grupo familiar. Cuando hablamos de la reproducción del grupo familiar, no hablamos solo de la reproducción desde el punto de vista biológico del nacimiento de los niños. La reproducción sexual del trabajo o la reproducción del trabajo, en realidad estamos hablando de todas las tareas que posibilitan que todos los integrantes de la familia estén en condiciones de salir a trabajar, de hacer sus actividades, de sobrevivir. Es decir, desde la limpieza de la casa, la preparación de la comida, ocuparse de que la casa funcione, como decimos muchas veces, ¿no? Si pensamos en los sectores campesinos, ¿qué es lo que significa estas actividades reproductivas? Son mucho más amplias, porque estamos hablando desde la producción de los alimentos para consumir en la familia. En general, en el sector campesino, son las mujeres las que hacen la huerta, las que se ocupan del cuidado de los animales menores, los animales de granja, las gallinas, los cerdos. Y los varones de la familia suelen ser los que se dedican a las actividades que se supone que generan ingresos económicos, ¿sí? A lo que se hace para comercializar. Esto le ha dado a las mujeres el rol de conservar los alimentos que les resultan de valor nutritivo, que les parece que van a ser más sanos para la familia, que les permite muchas veces elaborar conservas. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el tomate, si un productor de tomate tiene que elegir qué semillas de tomate va a conservar, va a guardar, ¿qué va a pensar? En el tomate que va a poder vender al mercado, que va a tener mejor conservación, que va a ser resistente al transporte, que va a ser homogéneo, que va a tener el mismo color, el mismo tamaño. Si les preguntamos a las mujeres que están en la huerta, ¿qué tomate es el que va a querer conservar? Va a querer conservar aquel que le sirva para hacer salsa, que le dure mucho tiempo, que tenga buen sabor, que sea nutritivo. Esto ha llevado a que las mujeres sean tradicionalmente las mejores guardianas de semillas, porque son las que han mantenido esta variabilidad en función de la alimentación y la salud de su propia familia. Porque dentro de las tareas de las mujeres también estaba, y uso el pasado no porque haya dejado de estar, sino porque estamos hablando históricamente, ¿no? Es la encargada de llevar a las niñas, a las personas mayores, a un centro de salud cuando se enferman, la que tiene que hacerse cargo de su cuidado. Entonces sabe lo importante que es mantener a toda la familia sana. No le da lo mismo cualquier alimento. Te hago la siguiente pregunta. ¿Vos crees que han cambiado las políticas públicas en relación a este tema de la soberanía alimentaria y en particular de las mujeres cuidadoras de esa soberanía alimentaria? ¿Han cambiado las políticas públicas? ¿Hay avances? ¿Y qué desafíos nos quedan por delante? Sin duda hay algunos avances. Ha habido avances importantes, sobre todo con la asignación universal por hijo, con programas que han permitido que sean las mujeres las que manejen el dinero y por lo tanto eso ha permitido que tengan otras posibilidades de ver qué es lo que se hace para estar mejor toda la familia. En general está visto que cuando las mujeres manejan el dinero lo hacen con una concepción diferente que los varones. Entonces, desde ese lugar sí ha habido también
algunos programas y algunas políticas de reconocimiento a lo que es la agricultura familiar, pero la política de fondo, aún con los cambios de gobiernos, sigue siendo la misma. Seguimos siendo un país que mira la agroexportación como la solución y al resto le quedan unos pocos centavitos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía el sector de la agroecología es un sector que es visto como marginal, como un sector que tiene que recibir apoyo no por su potencial, sino por su falta. Creo que lo que es importante acá es ver el potencial que tiene como productor de alimentos, como conservador de la biodiversidad, como una capacidad organizativa, capacidad creativa. Realmente uno ve los niveles de creatividad que hay puestos para solucionar cosas que ni las empresas ni el Estado muchas veces han buscado solucionar, es impresionante. Creo que uno de los grandes desafíos es incorporar a todo este sector realmente como un actor importante, respetando su propia voz y respetando su cultura, sin intentar imponer desde otras miradas. Muchísimas gracias, Mónica. Vamos a seguir charlando contigo, seguramente en otra oportunidad, porque quedan muchos temas por recorrer, pero bueno, era Mónica Nopov, ingeniera agrónoma, que trabaja en la Secretaría de Agricultura Familiar y también es parte de la Red Trama. Muchas gracias, Mónica, y seguimos reflexionando sobre quién decide qué comemos y la soberanía alimentaria. Gracias. Hasta la próxima. Tú no puedes comprar el